Llegamos a la parte donde voy a mostrarte mis primeras impresiones de este Galaxy S24 Ultra. Vamos a ver en este video, o qué vamos a destacar en este video. Lo más importante, vamos a empezar con la inteligencia artificial. Primero vamos a ver la parte de lo que agregaron, que es ahora para tú conseguir cualquier información es mucho más rápido. Samsung está combinado con Google y implementaron una tecnología con, ¿verdad?, vía inteligencia artificial que funciona muy bien. De hecho, hasta funciona en el menú del teléfono. Si tú presionas aquí el botón Home y vienes aquí, le haces clic acá, haces un círculo, fíjate de una vez cómo empieza a buscarte todo lo relacionado a ese círculo que tú hiciste. Pero si tú vas a YouTube también, ¿verdad?, y abres cualquier canal de YouTube, por ejemplo, vamos a abrir el Presente T, y ahí yo vengo y digo, ok, quiero ver qué es esto que está aquí, presiono aquí el botón Home y selecciono aquí hago un círculo del iPhone y fíjate cómo el motor de búsqueda de Google empieza a arrojarme información de todo lo que tenga que ver con este dispositivo. Si le damos atrás y yo vengo, presiono de nuevo y vengo y selecciono aquí esto, vamos a ver si lo puede identificar. Y fíjate que eso fue un video que yo subí de los micrófonos de DJI y fíjate cómo de una vez empieza a buscarte todo lo que tenga que ver o todo lo relacionado con DJI. La otra cosa que me gustó fue el tema de los mensajes. Voy a abrir aquí el mensaje. Fíjate, esto es, ¿verdad?, mi otro teléfono y me gusta. Este es otro teléfono que yo tengo y estuve haciendo prueba ayer para ver cómo hacía la traducción, ¿no? Fíjate que ahí dice Mingetti, ese es mi otro teléfono. Por ejemplo, voy a escribir algo y me gusta que tú puedes hacer la traducción en tiempo real. Por ejemplo, hola, ¿cómo estás? No sé si la cámara alcanza a ver bien aquí, allá, a ver, ¿cómo está? Entonces, para tú traducir eso, le das aquí a los puntitos y le das hacia atrás, le das a traducir. Y fíjate, en este caso yo lo tengo en inglés, pero tú puedes seleccionar otros idiomas. Entonces lo envías y fíjate cómo hace la traducción de manera simultánea, ¿no? Fíjate que me llegó ahí en el otro teléfono, no sé si ustedes escucharon la vibración. Déjame ver cómo, esto es probando, chicos, ¿cómo te llamas? Vamos a ver, hacer la traducción, fíjate cómo lo está haciendo ya de manera automática y una vez que tú le das a mandar, le llega a la persona. Eso, por ejemplo, si tú estás hablando con alguien que no habla tu idioma, que habla inglés o habla coreano o habla otro idioma, pues ahora va a ser más fácil el tú poder comunicarte porque tú vas a escribir en tu idioma y el mensaje se va a mandar en otro idioma. Y fíjate lo bien que hace la traducción, porque fíjate, la traducción está muy bien. Le dice, mira, ¿cuál es tu nombre? Ok, por ejemplo, ¿cuál restaurante es mejor por aquí? A ver, fíjate cómo de una vez lo está traduciendo la inteligencia artificial y Reactivity así mismo se va. Wow, ahora voy a hacer la prueba, pero con llamada, que fue la parte que más me impactó. Yo voy a llamar a mi hijo, para hacer la traducción en tiempo real. El número de mi hijo acá, ¿verdad? Lo voy a estar ocultando, porque no quiero que se vea el número de mi hijo. Y voy a tratar de hacer la traducción. Ok, papi, ¿me oyes? Hello, ¿me escuchas, papá? Sí, vamos a hacer una conversación en inglés. Yo voy a hablar en inglés, en español, y el asistente de llamada te va a hacer la traducción para ver qué tal funciona. Esto está en fase beta, pero vamos a ver qué tal funciona. Le damos asistente, le damos aquí a traducción simultánea, y ahí está. Ok, papi, háblame en inglés. Hola, Daniel, ¿cómo estás? I'm good, how are you? Yo estoy bien. ¿Cómo estás? Daniel, ¿quieres coger práctica de manejo mañana?
practice tomorrow? Yes, I do. Sí. ¿A dónde te gustaría ir a coger clase de manejo? Where would you like to go for a driving class? All the way to Costco. Todo el camino a Costco. Ok, voy a preguntarte, ¿qué tal siente la traducción? Okay, I'm going to ask you how the translation feels. It's slow, but it works. Es lento, pero funciona. Está brutal. It's brutal. We have to remember this is still in beta, so Tenemos que recordar que esto es el lambda así. Está bien, papi, gracias, te lo agradezco. okay. Puedes usar varios idiomas. La verdad es que es un poco lento, pero funciona. De mi parte, le doy a esa tecnología un 10 de 10. Ya los idiomas no van a ser una barrera, ya tú vas a poder viajar a otros países, vas a poder comunicarte con otras, ¿verdad? Con otras culturas, con otras personas que no solamente hablen inglés. Vas a poder hablar con una gente en Corea, vas a poder hablar con una gente en China, en Japón, vas a poder hablar con una gente allá en Rusia, en cualquier país que no hablen tu idioma. Y creo que la tecnología, chicos, llegó para quedarse y me gustó de la manera que Samsung incorporó esta tecnología. Hacía tiempo que lo estaba esperando y ponte cómodo porque en este canal lo vamos a exprimir a fondo. Voy a estar haciéndole comparativa con otros teléfonos para ver toda la potencia que Samsung, ¿verdad?, nos brinda en este nuevo Galaxy S24 Ultra. La verdad es que este viene con un diseño en titanio, con bordes en titanio. Y quiero que ustedes lo puedan ver en esta caja, ¿verdad? Vamos a ver las primeras impresiones y el unboxing. En esta caja no hay nada más, solamente viene este cartón aquí que protege las cámaras. Y fíjate cómo viene esta nave. Este color me llamó poderosamente la atención. Esta nave en las manos, pues es otra fragancia. Fíjate aquí los bordes en titanio, se ve hermoso. Este color fue amor a primera vista. Y la verdad es que no quiero sonar fanboy de Samsung, pero al César lo del César. Por primera vez en toda la historia de Samsung hacen un terminal con estas prestaciones y estos bordes en titanio son brutales. Me hubiese gustado yo poder usarlo sin funda, ¿verdad? Sin protección, pero imagínense, es un riesgo usar una nave como esta sin protección. Fíjate en la parte de atrás, el diseño en los módulos de atrás, pues sigue siendo igual que el S23, pero la verdad es que se agradece. Donde sí tenemos un cambio es en la parte de enfrente. Fíjate cómo ya están eliminando la pantalla curva. Parte donde voy a hablarte de esta hermosa pantalla. Ahí abrí un juego para que ustedes puedan apreciar lo lindo que se ve. Y no es para menos, dado que esta pantalla viene con un tamaño de 6.8 pulgadas. Es una pantalla plagada de tecnología, resolución máxima de 2K, 3120 por 1440 y viene con Dynamic AMOLED a 2X. Es una pantalla a 120 Hz y cuenta también con HDR10 Plus, 2600 nits. Y la verdad es que creo que Samsung tiró la casa por la ventana porque esta pantalla se ve hermosísima y a la hora de nosotros estar jugando se ve, ¿verdad? No solamente a la hora de estar jugando, también en videojuegos, como en este caso que decidí abrir un videojuego para que ustedes puedan aprovechar toda esa potencia. Cabe mencionar que, como dije hace un momento, es una pantalla que viene con protección Corning Gorilla Glass Armor, que es una protección muy buena. Y miren este gran tamaño, 6.8 pulgadas, es una delicia. Y oigan el audio, chicos. Miren. El audio está brutal.
Potencia de esta nave, chicos, cabe mencionar que este viene con un procesador Snapdragon 8 generación 3 a 4 nanómetros y viene con una GPU Adreno 750 a 1 GHz. La verdad es que esta máquina vuela. Y en cuanto a la memoria RAM, lo voy a bajar un poquito aquí porque el audio se escucha muy bien. Ahí se está viendo un poquito la luz que estoy usando, pero no pasa nada, ya que este viene con, como dije hace un momento, una GPU Adreno 750 a 1 GHz y vienen varias versiones. Es importante que sepa que la capacidad de este dispositivo es de 512, ya que Samsung me vendió esta versión por el precio del que viene de 256 GB. Como yo hice la preorden, pues por el precio del que viene con 256 GB me dieron este, y cabe mencionar que viene una versión de 512 GB y otra versión de 1 TB y todos cuentan con 12 GB de RAM. Así que no hay problema en este sentido, ya que todos cuentan con 12 GB de RAM. Y fíjate la fluidez a la hora de nosotros jugar videojuegos, pues va súper brutal, que a mí en lo personal me encanta. ¡Wow! ¡Qué maldita nave, chicos! Díganme si ustedes, si Samsung no tiró la casa por la ventana, ya que viene con un diseño brutal. Oigan el audio, oigan. Esto me encanta, lo bien que suena esta nave. Mira. Más adelante voy a ver si le hago una prueba en las cámaras. Si recibo algunos comentarios que quieren ver prueba en las cámaras, pues lo hago. Si no, adiós video de cámaras. Pero vamos a hablar un poco de las características, ya que esta viene con 200 megapíxeles. En la parte de atrás tenemos 4 cámaras con un total de 200 megapíxeles. Se dividen en angular, gran angular y lo típico que tenemos. También tiene un zoom óptico brutal, y en la parte frontal me encanta porque también en la parte frontal viene con una cámara de 12 megapíxeles. Pero a pesar de que es una cámara de 12 megapíxeles en la parte frontal, graban en resolución máxima en la parte de atrás en 8K a 30 cuadros por segundo, resolución máxima, y en la parte frontal en 4K a 30 y a 60 fotogramas por segundo. Así que en cuanto a las cámaras, me encanta, ya que trabaja muy bien. Y en ese mismo orden vamos ahora a hablar de la batería. Samsung incorporó una batería de 5000 miliamperios. Es una batería que viene fija, no es extraíble, y viene con certificación de carga rápida con una carga de 45 vatios. Se carga de 0 al 65% en 30 minutos, y recuerda que viene con las tecnologías que Samsung no tiene acostumbrado, como carga inalámbrica y carga inversa. Podemos cargar otros terminales con ponerlo aquí en la parte de abajo, y también podemos recargar la batería del dispositivo de manera inalámbrica. También viene con todas las tecnologías, viene con Samsung DeX, viene con todas las tecnologías que Samsung no tiene acostumbrado. También cabe mencionar que esta nave viene con certificación a prueba de agua, viene con IP68, puedes sumergirlo debajo del agua durante un rato. Y de hecho, si eres nuevo en el canal, suscríbete, porque más adelante voy a estar haciendo una prueba de agua. Así que quiero que vaya a los comentarios y me dejes saber qué te parece a ti esta nave. Está muy chulo. Cabe mencionar también que la activación, yo lo activé y no necesité ninguna tarjeta de llamada. Este viene también, está ahí el puerto aquí de la llamada para tú conectarlo con una SIM card, pero también te permite activar con una tarjeta de llamada virtual, siempre y cuando que la compañía de teléfono a la cual tú tengas tu servicio lo permita. Pero me gusta que también tiene la opción de poder conectar el servicio a través de una tarjeta de llamada, y también puedes hacerlo a través de una SIM card que sea, vamos a decir, digital. Por mi caso yo lo hice, lo activé y todo está funcionando sin mayor problema. Me encantó la inteligencia artificial. Voy a estar sacándole provecho a esa tecnología en algunas situaciones. Si eres nuevo, suscríbete y te veo en el próximo video. Bye bye, hasta la próxima.